una persona muy preparada, te contaba, estamos ya en contacto con el doctor Diego Bernardini, una persona sumamente preparada, que estudió, que se capacitó, que tiene un doctorado en gerontología, que está a cargo en la Universidad de Mar del Plata, que es un divulgador científico. ¿Cuántas cosas, doctor Diego Bernardini? Un placer inmenso poder saludarte. Un gusto, Daphne, y muchas gracias por el llamado y por el interés en este tema. Bueno, primero, ¿qué haces acá en la Argentina, no? Teniendo toda esta posibilidad, porque anduviste por tantas partes del mundo y elegiste quedarte en la Argentina. Bueno, mira, en realidad no estoy en Argentina. Ah, ¿no estás? Ah, no, mira. no. ¿Dónde en realidad estoy en Ciudad de México. Mira, sí, en México. Hace un año y medio aproximadamente que estoy en lo posible yendo y viniendo. Justamente recién hablábamos con una persona aquí que nos dejó la pandemia de este lado y bueno, ahora el tema del viaje está muy difícil. Así que bueno, en realidad yo mi actividad la desarrollo entre Argentina, México, pero básicamente con una presencia bastante regional en países como Colombia, como Perú, como Chile, Ecuador. Me muevo un poco por varios lados. Qué grande. Bueno, qué lindo poder contar con vos en esta mañana, que nos des un ratito y hablar de esto, ¿no? De la edad, de poder hablar de este año bisagra. ¿Por qué los 50? Más de los 50, la segunda mitad. ¿Por qué? Mira, básicamente porque yo creo que es un momento muy simbólico en la vida de las personas, donde lamentablemente hoy todavía nuestra sociedad se maneja anclada, se maneja con un pensamiento muy riguroso en relación a lo que significa la edad. Y la edad, si bien existe, es un número, hoy entendemos que hay mucho más detrás de esos números y que no representan en gran medida la forma en la cual las personas viven. Los 50 básicamente los tomé como un punto de referencia porque es un momento simbólico, es el medio siglo de vida, es un momento que en general, por lo menos en la consulta médica, a mí me ocurrió que recibía personas que decían, mirá, no soy joven, tampoco soy mayor, pero siento que algunas cuestiones han cambiado. No solo que tienen que ver con aspectos físicos, sino con aspectos de cómo uno encara la vida, cómo siente, qué motivaciones tiene, qué gustos se refinan. Entonces, un poco a partir de eso me pareció muy interesante porque de una manera u otra esos 50, digamos, tienen un simbolismo muy fuerte, aunque vuelvo a repetirte, como te decía, que por lo menos los médicos que nos dedicamos a este tipo de cuestiones hacemos hincapié en aspectos como la funcionalidad, como la forma en la cual nosotros podemos interactuar a través de nuestras capacidades, la salud, la reserva cognitiva con el entorno, con nuestras motivaciones, nuestros afectos y por sobre todas las cosas nuestro proyecto de vida. Claro, bueno, escuchándote atentamente, ¿no? Todo esto, y cómo cambió con el paso de los años este concepto. ¿Por qué? Porque uno a los 50 años se siente tan vital, se siente tan bien. De hecho, muchas personas están empezando nuevamente la vida, se separan, ¿no? Porque debe haber mucho de esto, ¿no? Que el año bisagra de los 50, 50 y algo, hay un clic también en muchas personas, empiezan a correr, a hacer ejercicio, a cuidarse en las comidas. Yo creo que pasa un poco eso. Vos que lo estudiaste, que realmente te metiste en eso, ¿cómo lo ves? Sí, efectivamente es así. De alguna manera la segunda mitad nos está haciendo replantear esa vieja idea que segundas partes no son tan buenas como las primeras. Y la realidad es que puede ser muy buena. Nosotros solemos llegar a esa segunda mitad con un capital de experiencia, de vivencias, de ganancias, de pérdidas, que muchas veces se convierten en un valor agregado. Ahora bien, ¿qué ocurre? Por otro lado, ese momento nos agarra con esa experiencia, pero también quizás con una familia hecha, con una situación económica quizás un poco más estable y sabiendo muchas veces lo que queremos. Y eso que saber lo que uno se quiere no es poca cosa, sobre todo cuando además uno empieza a ver una finitud. Si esto lo estuviéramos hablando nosotros con personas de 30, 25 años, no entenderían nada de alguna manera porque a esa edad todos éramos inmortales, todos pensábamos que la vida no se acababa nunca. Pero también a los 50, a los 50 y tantos, a los 60 llegamos con pérdidas y sabemos entendiendo que hay una finitud, por lo cual ese factor de aprovechamiento del tiempo se vuelve mucho más interesante. Y después hay otra cosa que es muy interesante, hay atributos, hay características que mejoran con la edad.
Físicamente podemos decir que quizás perdemos un poco más de potencia, de energía, que lentecemos algunas cuestiones, pero está comprobado por las investigaciones que después de esa edad solemos tomar mejor las decisiones, tenemos mejor comprensión del entorno que nos rodea, tenemos más riqueza de vocabulario, más comprensión del mediano y largo término. Tenemos una capacidad de aprendizaje que no se agota nunca. Las personas aprendemos a lo largo de nuestra vida y con ese aprendizaje, que va de la mano muchas veces de la curiosidad, comienzan a, digamos, a tomarse en cuenta determinadas cuestiones que quizás quedaron atrás por aspectos de la juventud, como la familia, como el estudio, como el trabajo. Y en ese momento, fíjate que justamente coincide con que el grado de satisfacción personal, la felicidad que suelen tener las personas después de los 50, es mucho más alta que las personas de 30 o de 40. Así que... El grado de felicidad. Mira, grado de felicidad. Exacto. No, me quedé con eso. Y todo esto son investigaciones, esto no es que te lo estoy diciendo así. Hay muchos papers publicados, hay una evidencia cada vez más robusta, hay investigaciones. Esto ya lo está tomando en cuenta. Ayer justamente hice una presentación sobre este tema para lo que es el sistema corporativo, las empresas, porque las empresas están tomando en cuenta estas cuestiones. Antes se pensaba joven y fuerte, mucho mejor, y hoy no se piensa joven y fuerte, hoy se piensa con más, digamos, capacidad de reflexión y de inteligencia, exactamente. Tal vez tiene que ver también con lo generacional, ¿no? Porque como una brecha muy grande que se siente actualmente con las personas de 50, 50 y tantos, y las generaciones de los millennials y centennials, en cuanto al concepto de vida, el concepto de familia, de concreción de sueños, de cosas, como que las personas de más de 50 tenían ciertos esquemas, ¿no? De decir, bueno, estudio, me preparo, trabajo, y si me quedo en un trabajo, tal vez sigo hasta que me jubilo. Hoy por hoy ese concepto se rompió. Totalmente. Ese concepto que vos, esa idea que vos acabas de mencionar es muy, muy importante, porque todo el siglo XX, después de lo que fue la Revolución Industrial, se pensó la vida en 3 etapas fijas. Una corta etapa de educación, llamémosle, una larga etapa de trabajo, y después una jubilación donde realmente se disfrutaba poco de la jubilación porque la gente no solía pasar en promedio los 60 y tantos años de vida. La realidad es que hoy estamos viviendo mucho más. Hoy la expectativa de vida, hoy en un país como Argentina, como México, una persona que cumple 60 años tiene por delante aproximadamente entre 24 y 25 años de expectativa de vida. Y esto cada vez va a ir aumentando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que esas 3 etapas, donde apenas hay 2 transiciones, de la educación al trabajo y del trabajo a la jubilación, hoy cambió completamente. Hoy estamos viviendo un curso de vida que tiene múltiples etapas, múltiples transiciones, donde las personas se plantean nuevos proyectos, como vos recién mencionaste, tirarse en paracaídas, correr una maratón, empezar a estudiar un idioma. Mirá, hay un fenómeno muy interesante en todo el mundo. En Argentina me tocó estar en Santiago del Estero, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, que son las universidades de la tercera edad, las universidades para adultos mayores, donde hay miles de personas mayores que están no solo aprendiendo cuestiones nuevas como tecnología, como computación, como idiomas, sino que además están socializando. Y ahí, eso que vos mencionaste, enamorarse, separarse, tener un proyecto de vida. Y para eso no hay edad. Qué bueno. Bueno, qué lindo esto, ¿no? De poder entender que a la persona no se le terminan los años, que no se le termina la vida, porque es como que, en el caso de las mujeres, ¿no? Ya de por sí, hablar de una cuestión biológica, la menopausia. La menopausia era condenarte a que sos vieja chota. ¿Qué querés que te diga? Vieja chota. Automáticamente ese concepto empieza a aparecer en el inconsciente colectivo, ¿no? Y hoy por hoy, ese concepto tan feo de que ya sos nada, te queda nada, porque ya entraste en una etapa improductiva, entre comillas, cambió. Y eso está bueno. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mira, la menopausia en la mujer es un momento de su curso de vida. Es un aspecto que tiene que ver con la salud, que lamentablemente se supermedicalizó a punto tal que hoy hay colegas
que se dedican a esa partecita de la vida de las mujeres. Y hoy si pensamos a una mujer de 50, más, menos, 3, 4 años, que es la edad a la cual habitualmente suele aparecer ese fenómeno, por delante tiene un montón de cuestiones. Un montón. Y ese concepto de vieja chota, como decís vos, que está muy bien, porque es realmente la idea social que hay sobre eso, nos está dejando de lado otros aspectos. El primero es que la mujer que pasa esa etapa habitualmente se le pone la etiqueta, el título de vieja y se la asexúa. Y hoy las investigaciones nos están mostrando que, por ejemplo, el aspecto del disfrute de la erótica, la sexualidad femenina, se incrementa después de los 50 años. Y te voy a dar 2 datos más. El primero es que la especie humana es la única especie que se relaciona de alguna manera sexualmente por placer y no con un fin de reproducción como el resto de la escala zoológica. Y en el caso de la mujer, es importante entender que cuando se cierra la fábrica, porque la sexualidad después de los 50 básicamente es comunicación y es emoción y es placer, cuando se cierra la fábrica se abre el circo. Y como dijo una colega en algún momento, uno elige qué tipo de animal deja entrar a ese circo. Me encantó. Muy bueno, muy bueno. Pero es cierto, hay que reeducar con respecto a esto, ¿no? Y ¿por qué? Porque uno lo ve mucho hoy por hoy con las redes sociales, con esta interacción que tenemos con tantas personas por ahí de otros países, donde el concepto también es otro, de la mujer, el disfrute, el hombre que disfruta. Después, nosotros, por ejemplo, en esta zona, hay mucha gente muy joven que se jubila a los 50 años por la actividad petrolera, por actividades que son riesgosas, entonces terminan jubilándose realmente muy jóvenes. Y hay que replantearse, ¿no? Porque el hablar de jubilado, jubilada, es también un concepto que está tan arraigado como diciendo pasivo, ¿no? Gente de la tercera edad, ¿no? Y ya lo estás catalogando, lo estás etiquetando y lo estás poniendo en un casillero como diciéndole, listo, ya está, ya cumpliste, quédate ahí, ¿no? No molestes. Sí, por eso te decía, yo creo que hoy la edad, digamos, de alguna manera sigue reglando algunas conductas, algunas normas sociales. Empezás la escuela a los 6 años, tomás un registro de conducir a los 18, votás a los 18, te jubilás a determinada edad. Yo creo que este grupo de población que vos mencionaste es un grupo muy interesante, porque en realidad, si bien esto aplica al resto de la población, uno debería jubilarse realmente de lo que a uno no le gusta. O sea, uno debe dejar de hacer lo que a uno no le gusta. Pero la realidad es que hoy sabemos que las personas que viven más tiempo, pero que además viven mejor, viven más felices, más contentas, son aquellas que siempre tienen algo que hacer, que están ocupadas, que tienen un proyecto de vida. Entonces, eso me está pasando. De repente vienen personas al consultorio, bueno, que ahora mucho del consultorio se hace a través de pantalla, pero que de alguna manera lo que buscan también es que juntos podamos encontrar su proyecto de vida, una nueva agenda de actividades. Y el punto, lo difícil de esto, el desafío, es que el proyecto de vida no se compra ni se inventa, el proyecto de vida se descubre. Y para descubrir ese proyecto de vida, uno necesita hacer un viaje interno, una introspección, para poder entender qué le gusta, qué le hace bien, qué disfruta. Y eso es una búsqueda que habitualmente no estamos acostumbrados a hacer. Qué bárbaro. Escribiste 2 libros relacionados con esto y te quedó un montón de material para poder compartir. ¿Qué rescatas de toda esa experiencia vivida, de todas esas historias que escuchaste y que pudiste volcar en estos 2 libros? Mira, lo primero es que habitualmente se envejece como se vive. Y te lo voy a poner en estos términos poco académicos. El que fue un jodido toda la vida va a ser un jodido de viejo, y el que vivió bien y fue una persona generosa de joven probablemente sea un viejo o una vieja muy agradable. Lo segundo es que así como se aprende un idioma, andar en bicicleta o una profesión, a envejecer también hay que aprender. Un gusto grande. Te cuento algo. Me acabo de encontrar acá, en este bar, con un señor arquitecto mexicano que estuvo trabajando 5 años ahí en Comodoro Rivadavia. Y recién mirá. De dejar. Mirá qué chico es el mundo. Qué chiquitito, así, un pañuelito. Sí.
Y Mira qué bueno. entonces lo que te decía, creo que lo primero es eso. Primero se envejece como se vivió y hay que aprender a envejecer. Y lo otro que a mí me parece es que la vida es un viaje. Nunca se sabe cuándo se va a terminar y creo que lo bueno es ponerle color, ponerle emoción y ponerle alegría. Y eso depende de cada uno de nosotros. Totalmente. ¿Cuál es tu mensaje para toda la gente que te está escuchando, que está compartiendo este momento, porque después lo van a poder replicar al video, porque me parece sumamente interesante, lindo este punto de vista? Y me gustaría que les digas un mensaje a todos esos que ya están llegando al portal de los 50 o traspasando o ya lo pasaron y también necesitan ese envión, esa fuerza, ¿viste? Para que no te cataloguen de sexagenario, octogenario, ¿viste? Todos esos términos que se usan para decirte viejo. Bueno, Exacto. eso, que la palabra viejo no sea una mala palabra. Mira, yo tengo 54, así que hablo con propiedad, ya habiendo pasado la segunda mitad. Y yo estoy convencido que lo mejor está por venir. Realmente lo mejor viene y creo que la cuestión refinada del disfrute, de la cotidianeidad, aunque ahora estamos hablando de una covidianeidad, ¿no? Pero la posibilidad de disfrutar esos pequeños momentos, creo que eso está en cada uno de nosotros. Y por otro lado, a mí me parece que es un regalo el tema de poder vivir y de poder vivir relativamente bien en la medida en que cada uno pueda, y eso tiene que ver con ayudar a que el mundo sea mejor, ser buena persona y sobre todo, bueno, ser generoso, porque los que hemos vivido de alguna manera, los que estamos viviendo y que tenemos más experiencia que quizás personas más jóvenes, por lo menos es lo que me pasa a mí como profesor universitario, por ejemplo, o cuando tengo pacientes más jóvenes que yo, es la de poder transmitir un poco esa experiencia, la de poder transmitir que realmente hay muchas cosas buenas por delante. Entonces, pero eso vuelvo a repetir algo que te mencioné antes, esa es una búsqueda personal, eso tiene que ver con uno mismo, con conocerse, con saber lo que quiere, con saber lo que a uno le hace bien y a partir de ahí buscar. Y creo, si me permitís, como segundo mensaje, es un mensaje social, porque estamos hablando de nosotros, pero nosotros formamos parte de una sociedad, de una comunidad. Tenemos que entender que cada vez estamos viviendo más, que estamos teniendo menos hijos, por lo cual las personas mayores cada vez van a ser más en nuestra sociedad. Entonces, necesitamos crear una sociedad de cultura hacia la persona mayor, de solidaridad, de cuidados, una sociedad de cuidados y más que nunca, ahora que estamos viviendo esta pandemia que de alguna manera vio mucho más afectada a quienes nos cuidaron a nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces, el mensaje no solo para la comunidad, sino también para los que gobiernan esa comunidad, es entender que debemos cuidarnos entre todos y debemos cuidar a las personas mayores. Tal cual. Y para vivir esta nueva normalidad, ¿cuál es tu consejo? Porque mucha gente tiene miedo, todavía no fue vacunada, hay ciertas dudas con respecto a esto, y es precisamente la población de los mayores los más afectados. Sí, y es razonable que haya miedo, porque al principio hubo una gran cultura, digamos, del miedo, donde se pensó que encerrar a las personas en la casa era lo mejor. Y la realidad es que en algún punto eso fue bueno, pero eso no puede sostenerse toda la vida. O sea, nosotros en algún momento nos encerramos porque necesitamos darle tiempo al sistema sanitario para que se prepare, pero ya llevamos más de un año. Entonces lo que tenemos que entender es que distancia física no es distancia social. O sea, nosotros podemos llamar por teléfono, podemos ver a las personas de lejos, podemos verlas al aire libre, a más de 2 metros con cubreboca y está todo bien. Y esto es importante. Podemos desplazarnos con cuidado y podemos manejarnos en grupos de burbujas. Eso es lo que se está viendo en el resto del mundo que da resultado. No sirve cerrar fronteras, no sirve dejar que los aviones no despeguen ni aterricen. Esas cosas no sirven. Los países que mejor han gestionado esto es porque escucharon a personas que saben, a científicos, porque se basaron en investigación. Y juntos, porque la decisión no deja de ser política, se logró una mejor forma de gestión, algo que todavía lamentablemente a nosotros nos está faltando. Tal cual, clarísimo. Diego, un placer inmenso haber compartido este tiempo con vos y aprender un poco más, porque realmente es importante hablar de todos estos temas, hacerlos cotidianos, no tenerles miedo al paso del tiempo, porque nos toca a todos.
Es así, indefectiblemente. A todos nos va a tocar. Así que seamos viejos copados. Eso, ¿no? Exactamente. Disfrutemos. Muchas gracias. Un beso grande. Un abrazo fuerte. Y estamos en contacto.